Yo lo pondría esto como introducción a la programación. Sí, o introducción al pensamiento de programación. Vale. Mm, ah, el pensamiento de programación. Lógico, pues sí, lógico de programación. Vale. Y conceptos también. I don't care, nigga. De programación. I want to leave. ¿Qué es la programación? La programación es darle, así la forma más sencilla que yo lo No, puedo imaginar Yola? es darle órdenes a la computadora. Me too. Es como, Me too. como la calculadora que tenemos. Tú le escribes una operación, uno más uno, y la calculadora te arroja el resultado, ¿no? Dos. Sí. Pero para que la calculadora o las computadoras eh, puedan hacer este tipo de operaciones, están programadas. ¿Y qué significa que Fuck. están programadas? Que The tiene the una estructura junk interna food. We need to eat donde hay vegetable. un código de varias líneas que Your el taste. programa ejecuta o la computadora ejecuta y Sí. como resultado Taste. Tengo nos da lo que hambre. nosotros observamos, que es el resultado de la operación, aunque sea muy sencilla. Ok. Está bien. ¿Sabes? Dígame ¿Has unos escuchado la tres. palabra que se llama algoritmo? Sí. ¿Sabes qué es? Como qué te acuerdas de eso? Un algoritmo es algo como en general como un código, ¿no? Un código que llega a algún punto, ¿no? El algoritmo es como una receta de cocina, así, una forma sencilla. Ajá. Como receta para hacer una quesadilla, ¿no? Sí. Una quesadilla, ¿no? ¿Y cómo haces una quesadilla? Primer paso, enciendes la estufa, ¿no? Ok. Después pones la olla, ¿no? Así. Pones la olla. 3, pones la tortilla. 4, le pones el queso a la tortilla. 5, doblas la tortilla con el queso. 6, le das la vuelta. Y 7, esperas a que esté al punto que a ti te gusta la quesadilla. Y 8, quitas la quesadilla del comal. Y 9, que es el final, eh, ya está la quesadilla, ¿no? Ok. Ese es un algoritmo. Es una serie de pasos que se deben de realizar para un objetivo. Si yo quiero tener varias quesadillas, le agregaría un paso al final que sería repetir con... no, repetir según las quesadillas que quiera. Vale. Vale, vale, vale. El algoritmo es como una instrucción. Y este sería... Ah, bueno, sí. Bueno, le vamos a cambiar la palabra receta y le vamos a poner, ahora sí, algoritmo para hacer una quesadilla. Sí, ese es un algoritmo. Es como una serie de pasos que te van indicando a ti el proceso que debes de realizar para un objetivo. Un ejemplo sería el de este de la quesadilla. Otro podría ser algoritmo para andar en bicicleta, ¿no? También podría ser. Que sería, y son todos los pasos así, por más... Yo te estoy dando ejemplos así absurdos, pero en general se debe explicar cada paso, ¿no? Si fuera el de la bicicleta, sería, dependiendo de qué punto inicial tienes, podría ser comprar una bicicleta, este, subir a la bicicleta, sentarte en la bicicleta, aquí es dos, sentarte en la bicicleta, poner los pies en los pedales, y 4, ejercer una fuerza. 5, aquí sería, si no sabes andar en bicicleta, hazlo con cuidado, ¿no? 6, que alguien te empuje o súbete a una montaña, una pendiente. 7, mantén el equilibrio. Y 8, sería el final del programa.
sería, ya estás ya, pues, el proceso se cumplió, o sea, ya estás en bicicleta, ¿no? Es el fin. Sí, sí, sí. Entonces, todos los programas que existen en el lenguaje de programación tienen como una estructura general. Un inicio, una... Bueno, si hablamos como tal ya de códigos, tenemos el inicio, tenemos una zona donde se declaran variables. Tenemos otra zona donde tenemos un proceso, o sea, por aquí, este sería un proceso. Y el paso final sería el fin. Bueno, no, sería un resultado. Y un fin. Y un paso adicional sería opcional, así como opcional, repetir, ¿no? Esta sería como la estructura general de todos los programas y los códigos que se utilizan. Voy a poner otro por otro. A ver, ¿puedes tú imaginar un algoritmo? Inventa un algoritmo para lo que tú quieras. A ver, ¿quieres que transmita la pantalla o Sí. que lo diga? Sí, lo puedes transmitir. Sí. A 1, ver, 2, 3, 4. acá ahí donde estoy. Ujú. Puede ser el que sea, pero ya creo que ya te entendiste la idea. Voy a dejar compartir. Dejo de hacer esto. Ahí. Comparto la pantalla. Sí. Por ejemplo, algoritmo para dibujar. Sí. Oh, espera. Ajá. Sí, Puede ser lo que sea. para empezar a dibujar, ¿no? Ujú. Primer paso. ¿Tengo que escribir todo? No, ¿O nomás cómo lo así, hiciste? Nomás lo digo. como te lo voy diciendo, como yo te lo dije, tú me lo puedes decir. Vale. Espera, ¿qué dice mi mamá? ¿Qué? Ah, no. Sí. Ya. Por ejemplo, comprar un lápiz. Sí. Después, comprar un papel. Ajá. Después, eh, sentarse. Sí. Pero este es el 2, 3. 4. Hacer el boceto. 5. ¿Qué haces, mamá? No, Ah, ¿por qué? 5. Nada. Encargué tacos de la vida. Ok. 5. Después del boceto, hacer detalles. Sí. Después de hacer detalles, ahora sí perfeccionas todo, Ujú. te Agregas más fijas en detalles. todo y después, ajá, y depende de cómo sea el dibujo, ¿no? Pero después de perfeccionar todo tendría que ya estar terminado. Sí. Bien. Sí, el resultado, ajá, el resultado, el último paso es el resultado y el fin. Ya después se puede, como te dije ahorita, no se puede agregar otro que sería, si se quiere tener otro dibujo, repetir el proceso anterior. Ok. Los algoritmos Eh, tienes que imaginarlos como como si fuera una receta o una serie de unas instrucciones para un extraterrestre o alguien que no sabe nada. ok. O Mira, sea, de hecho, ajá, te iba a mostrar, bueno, no tiene tanto que ver, pero maybe sí. sí, a ver, Esto. Ay, ay, esto. Hace tiempo, no sé hace cuánto, antes de empezar las clases contigo de matemáticas, sí, me puse a estudiar como, en general,
estas cosas de Python Sí. y no sé, sí se me hizo chido. Y o sea, sí entiendo más o menos eso de que dices de los algoritmos y de los pasos, básicamente por esto, ¿no? Porque pues para hacer por ejemplo, hice como una calculadora, ¿no? Ah, ok. Para hacer esa calculadora había como diferentes pasos de que primero tienes que hacer eso y luego eso y así. Ujú. Pues sí, 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 sí. Mira, por ejemplo aquí, ¿cómo era? Tres. Es que, ¿sabes qué? No se ve. Si estás compartiendo algo, es que no se ve. Ah, ¿no se ve? Se ve nada más en negro. O sea, no se ve. Sí se ve lo que Ah, escribiste ahorita que me explicaste del algoritmo que inventaste de dibujar, pero no se ve a la ah. izquierda, no se ve. A Ok. lo mejor tienes A que ver, compartir la pantalla completa. O sea, todo. mira ahí. Ahora sí ya se ve. Ahí se ve, mira. Sí. Sí, básicamente esto de todo esto, empecé pues sí, a practicar. Sí. Y sí, más o menos entendí los conceptos de esto. Mira, conjunto de datos. Sí. Y aquí el diccionario no dices que te diga acá. Ajá. Sí, está chido. Sí, No, sí, eso pero es. nomás eso. Eso es Eh, justamente. a ver, Eh, déjame empiezo. ¿Quieres que te comparta de nuevo la pantalla o...? no, está bien, ya, o sea, lo que hiciste está bien, lo de, justamente, lo necesario, yo te estoy explicando aquí. Deja Ok. comparto, ¿no? Este, en general, eso es un algoritmo, como lo que hiciste de cómo dibujar. Y Sí. los algoritmos son como la estructura central de los programas, ¿no? ¿Y qué son los programas? Pues son como una estructura que tienen todos los dispositivos para dar resultados, ¿no? Las computadoras interpretan los códigos fuente que están en Python o están en otros lenguajes de programación como, no sé si has escuchado hay un Ah, código que es Java, sí, yo no los conozco, no los trabajo mucho, pero el que conozco bien porque lo estudié cuando estaba en la ingeniería es el lenguaje C y C++. sí, 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 sí. Es Pero que hay varios códigos. Ajá. mi papá me dice mucho de C. De hecho, mi papá tiene un libro de eso. Sí, 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 eso, está en HTML, algo así. Pero sí, los, sí, sí. los Supongo que cuando códigos, entre tendré que estudiar todos esos. sí, los, los códigos fuente, los que están escritos en código, pues son algoritmos que están escritos en un lenguaje de programación. Y las computadoras tienen algo que se llama compilador Ajá. e intérprete. El compilador de una computadora es como si fuera un robot, así lo veo, que tiene un algoritmo escrito en un código de programación con cierto número de líneas, así, hasta un fin. El compilador va a tomar todo el código y lo va a traducir para realizar la tarea que nos va a arrojar un resultado. Y Ok. el intérprete es otro tipo de sistemas que interpretan los códigos y los va convirtiendo en lenguaje binario, porque las computadoras usan lenguaje binario de, si has visto eso, ¿no? 0, 1, 1, 0, Sí. 1, 0, 0, 1. Al final, las computadoras todas llegan a realizar operaciones binarias que entre números binarios de ceros y unos. Los intérpretes traducen las instrucciones escritas en lenguajes de programación a código binario y así pueden ejecutar lo que le estamos pidiendo. Y los compiladores toman todo y lo traducen y lo hacen de una sola vez, ¿no? Ok. En la programación tenemos datos diferentes, ¿no? Que pueden ser números principalmente, o como lo que ya se ha estado trabajando también, son, ¿cómo se llama? No números, tienen otro nombre. O caracteres, ¿no? Son caracteres. Eh, los números son... No, números. Se me olvidó. Es... sí, se me olvidó. Sí.
Tenemos varios tipos de datos. Datos numéricos, que son los números enteros o racionales. O sea, racionales me refiero con un punto decimal. Racionales. Creo que esos son los booleanos, algo Ajá, así. sí. Es que a lo mejor yo los conozco yo los veo desde el punto de vista de las matemáticas, pero en la Ah, sí. computación tienen su propio nombre. Ah, no. Los que son con punto son Ajá. los float. Ah, Float. sí, sí, Es sí, sí, que, los floats, ajá. sí. Y luego Es a ver, sí, print test. la verdad no sé cómo es, pero no sé cómo se llama, pero ahí está. Eh, Pero es mayor que. los caracteres, pues son las letras, ¿no? Sí, Sin valor numérico o símbolos también. Tenemos símbolos y tenemos datos lógicos que son verdaderos o falsos, ¿no? sí, Verdadero o falso. Las computadoras usan mucho esto de verdadero o falso para realizar. Si algo, porque le puedes dar una instrucción a una computadora, por ejemplo, si, si tal acción es falsa, entonces ejecuta un código, ¿no? Yo tengo una condición. A ver, es que hay muchos conceptos aquí. ¿Has escuchado algo que se llama diagrama de flujo? no, la verdad no. Diagrama de flujo. Es un diagrama, si conoces los mapas conceptuales, ¿no? Sí, Los diagramas de flujos es como un tipo de mapas conceptuales, pero en programación. Y aquí se llaman diagrama de flujo. Los diagramas de flujo es inicio. Es como un dibujito que te va diciendo qué forma tiene el código. Proceso. Y luego aquí, puede hacer. Y cada símbolo, por ejemplo, si es un círculo, si es un cuadrado, o si es un rombo como el que voy a hacer, eh, va a ir dirigiendo el flujo. Símbolo. sí. Verdadero. Falso. Entonces, por ejemplo, bueno, va a terminar de dibujarlo. Esto va a ser un proceso. Un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un mapa que te ayuda a llevar orden del código, ¿no? Por ejemplo, es parecido al algoritmo, pero es como visual, ¿no? Sí, El programa inicia, realiza un proceso. Tenemos una condición, la letra C aquí va a representar una condición. Si es verdadero el resultado de la condición, va a ejecutarse la operación 2. Si es falso, se va a ejecutar la condición 1. Entonces, las líneas simbolizan el recorrido del código hasta llegar a un resultado y un fin. Aquí se puede agregar una línea que te regresa al inicio. ok. Y esa línea representa una repetición. Bueno, aquí adicionalmente le podemos agregar repetir o fin, ¿no? Como pregunta, ¿no? Un Sí, código fuente, perdón, un diagrama de flujo es un mapa conceptual en el área de programación que te ayuda a dar estructura visual al código que estás haciendo. A mí me gusta mucho, aunque no los trabajo, pues son interesantes, porque visualmente puedes ver la estructura del programa, ¿no? Y lo que te quería decir del caso de las variables, que son los datos que son lógicos,
los datos lógicos te permiten dividir caminos dentro de tu código. Si tienes un código para resolver algo o hacer una operación, dependiendo de un resultado, puedes definir varias partes del proceso que a ti te interesan. En caso que tengamos una opción Sí. o dos, o incluso tres, cuatro opciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser un programa, vamos a decir, inicio, ¿no? Inicio, edad, ¿no? Bueno, sí, te lo voy a decir así como sencillo. Aquí está un proceso, aquí otro proceso y aquí otro proceso. Uno, dos, tres. Y se unen, resultado, y aquí es fin. Pero si se quiere repetir, nos volvemos al inicio, ¿no? Así. O sea, por ejemplo, es un ejemplo de un código que tiene varios caminos. Inicia el programa, le pide de la edad del usuario, dependiendo de la edad, un rango de edades. Aquí puede ser cero menor que menor que 0 menor que 5 menor que 10, 10 menor que... No, aquí me equivoqué, aquí estoy mal. Aquí no tiene valor. Aquí es X, ¿no? Porque X puede ser cualquier variable. X menor que 50 y X, no, 50 menor que X menor que 100. ¿Sí? Si te recuerdas esto de los intervalos, ¿verdad? Sí. Aquí, por ejemplo, este programa le pide la edad al usuario y dependiendo de qué edad tiene, va a ejecutar acción 1, acción 2 o acción 3. Va a dar un resultado dependiendo de qué edad tiene el usuario y va a llegar a un fin. Si se quiere repetir el programa, pues el camino se regresa hacia el inicio y vuelve a preguntar la edad del usuario y así. Ok. Cada resultado se puede guardar en la memoria, ¿sí? Donde los datos están acomodados, ¿no? Lo puedes ver así. Cada vez que se ejecuta el programa, se genera una tabla, ya puede ser como una tabla de Excel o una tabla de datos, donde tenemos 6, 7, 8, 9. Si el programa lo ejecutamos 9 veces, perdón, en cada una de las veces vamos a obtener un resultado. R1, R2, R3, R3, R4, y así. Y aquí se generan bases de datos y esas bases de datos pues son las que se utilizan pues en las estadísticas, las aplicaciones. Los diseñadores de aplicaciones usan las bases de datos para, por ejemplo, hacer una memoria y hacer predicciones acerca del comportamiento de los usuarios, ¿no? Sí. Eh, y ese es un programa que tiene diferentes caminos y eso corresponde a las variables condicional o lógicas, ¿no? Que puede ser verdadero o falso y eso nos da pie a estructurar nuestro programa. Pero en general los tipos de datos que usamos en programación son números que pueden ser enteros, integer, float, que son racionales, complejos, caracteres, o sea, letras que no tienen valor numérico. Los caracteres nos sirven para poder ponerle etiquetas a los datos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la edad, el peso, el color de piel, el color que sea, el amarillo, rojo, la temperatura, son para poner etiquetas a los datos y los lógicos nos ayudan a tener caminos lógicos donde podemos desarrollar o estructurar nuestro programa. Eh, ¿Qué puede ser? No manches. Ahora, vamos a ver, no sé si tengas alguna pregunta de esto. No, Ok, no, todo bien. condicionales, ¿no? Bueno, antes de condicionales, es importante también mencionar los operadores. Operadores. En programación y en computación y en códigos de programación tenemos operadores, los más sencillos ya los conoces, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así, y división.
También tenemos lo que son, ¿cómo? De lo que usé anteriormente, de relaciones de desigualdades, ¿no? Por ejemplo, mayor Sí, que, mayor que, menor que, menor igual, que, igual o mayor, mayor, mayor igual algo que, así, ¿no? menor igual, ¿cómo? Sí, eso es. De que era mayor igual, ajá. Mayor igual. Luego también tenemos diferente, o sea, este es el igual y Sí, no es igual, este simbolito, que es como el de interrogación, pero al diferente. revés. Una vez se lo había explicado como poniéndolo así, ¿no? Sí. Pero en la computadora, si tú quieres decirle eso al intérprete del código, tienes que poner un símbolo de invertido de interrogación y de un lado el igual. Esto significa que no es igual. Eh, Sí. Esos son los principales operadores. Y a partir de los operadores construimos lo que son los condicionales, que es a lo mejor ya los has escuchado, ya los has utilizado, que es sí, si no y else. El if, else, Ah, sí, bueno, sí, el inglés, sí. else y el del if. Lo voy a poner en inglés. Sí, If, sí, eso sí. if not, sí, es así, no me acuerdo. If not. Es else if. Ah, pero es que hay Ajá, otro. se escribe else if. If not. ¿Cómo? Es, es if y luego else. Ajá. Y luego el que es junto es else if. O sea, es literal else y luego if. Ah, sí, sí, sí. Punto. Else if. Es que sí. Ajá. El O if sea, es una condición, ajá. ¿no? Por ejemplo, si aquí nos regresamos a la lógica que habíamos visto antes, ¿no? Si A, si A es verdadero, entonces B, ¿no? Eso es lo que... Y si se cumple esta condición, que es una proposición, se va a ejecutar, ¿no? Vamos a verlo así, ¿no? Tenemos un programa con un inicio, es una condición, si, no, y se ejecuta algo, si no, se ejecuta otra cosa, y al final tenemos un fin. Ok. Esta es la estructura básica de un condicional. Tenemos un inicio, una condición. Si es verdadera, se ejecuta esto. Si es falsa, se ejecuta esto. Y llegamos a un fin. Ok. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de condicional puede ser, si x es mayor que 3, entonces ejecuta, por ejemplo, le pide la edad al usuario. Si la edad si x es mayor que 50, como resultado va a ser una persona mayor. Sí. O bueno, hay que ponerle mejor, por ejemplo, eh, 20, ¿no? Si x es menor que 20, una persona es adulta, pongámoslo así, ¿no? Es adulta. ¿Cómo? ¿Dice algo? No, no. Ah, ok. Es que están hablando acá y hablan fuerte. Sí, si x es menor que 20, la persona es mayor. Y si x es mayor que 20, o sea, aquí significa que sí es verdad, que x es menor que 20. Ay, que me estoy equivocando. Sí, Este es joven, ¿no? sí, Si x es menor que 20, es joven la persona. Y este programa pregunta la edad. Le pregunta la edad. Si la edad es menor que 20, es joven. Y si no, es mayor, ¿no? sí. Y como resultado, aquí le podemos poner un mensaje, ¿no? Usted es... Este es como un mensaje que la computadora mostraría. Usted es... Ujú. eh, ¿Cómo le vamos a poner? Una variable y. Y. Usted es y. ¿Sí? Usted es y.
Yes es la etiqueta que vamos a usar para la variable carácter mayor o joven. Entonces, al final el programa te dice, usted es mayor o usted es joven dependiendo del valor que le ingresaste al programa. Ok. ¿Sí? Y ese Sí. es un ejemplo de un condicional. Ahora, puede ser, esto nos puede servir para hacer cosas más complejas. Por ejemplo, tenemos un inicio, tenemos una condición y aquí tenemos, sí, bueno, le voy a poner verdadero y falso, ¿no? Y después aquí podemos tener otra condición. Condición uno, condición 2. Y aquí se abre otro camino, verdadero y falso, ¿no? Y después tenemos otra condición, así. Condición 3, verdadero y falso. Así no tenemos ningún límite para hacer esto. Sí. Dependiendo de las necesidades de los programas, ¿no? Porque los programas los utilizamos, por ejemplo, los programas del supermercado para hacer listas de productos, encuestas, reunir datos, todo eso son códigos. Entonces, vamos a hacer aquí va a ser un proceso uno. Los diagramas de flujos te van a servir bastante para estructurar los programas que vas a hacer antes de escribirlos. Sí. Porque todo esto solo son dibujos, pero te ayuda a representar procesos, te ayuda a escribir el código de forma visual antes de escribirlo literalmente con las letras, ¿no? Proceso uno, Ujú. proceso 2, proceso 3 y proceso 4. Entonces, tenemos así, ¿no? Y arroja el resultado y un fin. Y dependiendo si es necesario repetir, vamos a hacer el camino para repetir el programa. Aquí, repetir. Entonces, si inicia el programa aquí, podemos tener una condición. Si la condición es verdadera o falsa, si es verdadera, se va a otra condición 2. Pero si es falsa, se ejecuta el proceso uno. Si es verdadera la segunda condición, nos pasamos a la condición 3. Aquí faltó la B. Si es falsa, se ejecuta el procedimiento 2. Si es verdadera la condición 3, nos arroja el proceso 4. Pero si es falsa la condición 3, hacemos el proceso 3 y el programa arroja un resultado y se termina el programa. Se repite si es necesario, dependiendo del usuario si lo quiere repetir, pero esa es la estructura del código, la estructura Ok. visual del código. Y los diagramas de flujo te ayudan a poder estructurar los códigos de los programas antes de escribirlos. ¿Sí? Vale. Sí. A ver, ¿qué más? Entonces, bueno, este es como si, if y else, ¿no? Sí. El if es si se cumple. Si no, es que yo lo entiendo, no sé por qué los entiendo más fácil en español. Si no, Sí. significa Pregunta, pregunta, si pregunta. no, perdón. Te iba a preguntar, cuando estudiaste eso, Ajá. pues les explicaron, ¿no? Pero ¿les explicaron los conceptos en español o en inglés? ¿Sí? No, en español, todo en español. Ok, ok. Sí, todo lo que, bueno, yo los libros que estoy revisando, no me acuerdo un nombre de un libro, pero hay un libro muy bueno que está en el CUSEI, y ahí me sirvió mucho para entender esto, pero todo lo vi en español. A la hora de escribir, sí Y, usamos el inglés, pues, porque las variables nice. y el lenguaje de programación se usa en inglés, pero los conceptos en español yo los estudié, sí. Ok. Sí, justo te iba a decir que ya me acostumbré, bueno, lo que estudié, lo poquito que estudié, Sí. me acostumbré más a lo de inglés. Ah, qué bueno. No, se me hace Sí, más es que el fácil. inglés tiene muchas ventajas porque el inglés, todo lo de tecnología está en inglés y todo lo mejor, la Sí, información más accesible, más completa está en inglés. sí, sí, sí. Sí. Eh, el verdadero y falso se podría interpretar como un sí. Si se cumple, si es verdadera la condición sí, se ejecuta. Y el falso se podría interpretar como un sí no. Ujú. O else, ¿no? Else. If, else. Y else, aquí ponemos un proceso. Pero aquí podemos tener.
Aquí podemos tener otra condición también, otro if, ¿no? Else. Eso parece que se usan las estructuras de los programas. Tenemos una condición if se cumple, se ejecuta esta parte del proceso. Si no se cumple, lo tomamos como un else. Después podemos poner otra condición if. Si se cumple if, aquí me faltó. Bueno, podemos hacer esto. Si se cumple esa condición, mandamos a que se ejecute el proceso 2. ¿Sí? Ok, sí. Porque en Si código, no, en programación, tienes que verlo como si tuvieras una tubería. Así yo lo veo, ¿no? Las flechas. Aquí tienes una flecha, así va ejecutándose el programa, ¿no? De arriba para abajo, en un sistema de flechas, así. Todo tiene flechas, ¿no? Pero primero es bueno verlo con flechas, pero después ya te acostumbras, ¿no? Entonces, en otro color, empieza el programa aquí. Podemos irnos así. Oh, Dios. Bueno, con otro color, que se vea más verde. sí. Empieza el programa así, después nos podemos ir así, luego así, y después se hace el proceso. Aquí me hizo falta conectarlo así, y llega el resultado, ¿no? Pero otro caso podría ser que empieza aquí, luego continúa aquí y luego así, y llega a esto, ¿no? Ajá. Incluso dependiendo de la estructura de tu programa, puedes pasar hasta el proceso 4, ¿no? Y hacer todo esto, ¿no? Así. Bueno, lo voy a hacer con otro color. El rosa. Así. Puede ser así y así. Y luego pasar al proceso 4 y hacer así, ¿no? Y al Ok. final todo llega al resultado. Sí. Y se puede repetir dependiendo de la necesidad, ¿no? Para eso se utilizan los if, el else, el if else. Ajá. Sí, si no, otro. Y hay otra cosa, pues. Por ejemplo, tenemos un inicio. Bueno, sí, creo que el diagrama de flujo es mejor siempre usarlo. Tenemos una condición. ¿Cómo decirlo? Puede ser un if, ¿no? If, que es verdadero y falso, ¿no? Falso. Pero, por ejemplo, le puedes pedir al usuario que escriba. Ya ves que dice, hay veces que hay programas de computadora que te dicen, escriba una tecla, ¿no? O escribe un carácter. Puedes decir, bueno, aquí, esta es una condición, if, vamos a tener una variable x, ¿no? Si x es un número, esa es la condición, ¿sí? Si x is number, entonces se ejecuta ese programa, este proceso 1. Este es verdadero y este es falso, ¿no? Proceso 2. Verdadero, falso, pero también podemos tener el else, ¿no? Y el else significa que el usuario se equivocó o puso otra cosa, ¿no? Entonces, si yo le pido al usuario escriba un número, bueno, es que me siento que me estoy brincando muchos pasos, pero te voy a escribir. Programa que pide un número. Siempre cuando empiezas en programación, empiezas con cosas así muy sencillas, ¿no? Pide Entonces, el programa le pide al usuario un número. Y al iniciar el programa le pide al usuario, escribe el número. El intérprete le toma el dato, entonces entra la condición. Si x es un número, y aquí le podemos agregar, ¿no? Bueno, pues sí.
Si, es que hay muchas cosas que vienen a mi cabeza. Si X es mayor que... A ver, espérame, deja borrar esto. If X es mayor que 10, el proceso 2. Proceso... proceso 1. Si X es mayor que 10, el proceso 1. Y aquí se abre... si no, es que... ok, ¿cómo le hago? Aquí entraría else. Aquí sería else. Ajá. Sí. Proceso 2. Y aquí está. Va. Y aquí esto se conecta con esta. Y llegamos al resultado. Y la línea que repite el programa. A ver, aquí ya. Este programa le pide al usuario un número, ¿no? Si X es un número, es verdadero. Aquí tenemos una doble condicional. Aquí es verdadero y este es falso. Este es verdadero y este es falso, ¿no? Si X es un número verdadero, entonces, bueno, inicia el programa, ¿no? Con otro color. Para eso sirven los mapas de los diagramas de flujos. Inicia el programa, le pide al usuario un número. Aquí dice, el programa le pide al usuario un número. Le aparece en la pantalla, escribe el número. Si lo que escribió el usuario es un número, es verdadero, entonces continuamos aquí. Si es falso, se ejecuta un else. Else significa otro, ¿no? Si lo has visto eso, ¿no? Sí. Else es otro. Si no es un número, va a ejecutar el proceso 3. ¿Y cuál es el ejemplo de ese proceso 3? Podría ser mostrar al usuario error, ¿no? Y al hacer un error, nos brincamos al fin. Nos pasa directamente al final. Sí. Si el dato dado por el usuario es un número, entonces aquí tenemos otro if. Si el número es mayor que 10, se va a ejecutar P1. P1 sería, por ejemplo, no sé, hacer un tipo de operación, dependiendo si ese número es mayor que 10. Si no es mayor que 10, se va a ejecutar un proceso 2. Entonces, según se ejecute 1 o 2, el camino nos va a llevar a que vamos a tener un resultado. Ese resultado se va a mostrar al usuario y después de mostrárselo al usuario, se va a finalizar y termina el código. Dependiendo si hay un interés, se puede repetir. Aquí me faltó una línea para repetir todo el código. Así. Y a lo largo del camino tenemos flechas. Entonces, para eso se utilizan los condicionales, el if, else, todo eso nos sirven para conducir caminos y hacer códigos más complejos dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Okay. No sé si tengas alguna duda o pregunta de esto. No. Esto te va a dar una visión muy, muy general de todo lo que es la programación. Así funciona la programación. Sí. Y tú como programador o desarrollador de software, como lo vas a hacer en la ingeniería, lo que se trata es escribir códigos así. Escribir caminos dependiendo del interés que tengamos. Ya sea para hacer una base de datos de personas, de estadísticas, de encuestas. No sé si en tu escuela, las escuelas que has ido, les han hecho hacer que contesten encuestas en computadora. Esas encuestas están estructuradas en código de cierta forma que los datos se procesan y guardan un camino y después eso nos permite hacer interpretación con las bases de datos que se generan a partir de la estructura de los datos.
Sí. ¿sí? No sé, ¿algo más? ¿Una pregunta? No, siento que sí, eso de, como en sí lo de la programación entiendo un poquito más. Ujú. Bueno, no es mucho, pero las bases sí, sí, Es entiendo que como para mí esto no es eso. para mí esto es la esencia de la programación. Sí, O sea, si me preguntas a mí de lenguajes de programación, la verdad yo no, solo sé usar uno o dos, sí, pero hay muchísimos, pues, pero en general los lenguajes de programación como los idiomas, yo lo veo así. Nada más varía sí, en qué nombre qué nombre le asocias a cada función y a cada variable, cómo se definen las variables, cómo se repite, porque hay ciclos también. Bueno, aquí hay algo importante algo que también viene en programación, son los ciclos, que a lo mejor sí, también ya los pues, has escuchado, ¿no? creo que sí, ciclos. Ciclos. El for, el while, y luego el do while, do Ujú. while. ¿Sí los has escuchado estos? Creo que esos no he llegado tan... Ok. Estos Ajá. también se utilizan en los códigos de programación. Por ejemplo, el for es en códigos como for x es igual a for x from, lo voy a escribir en inglés, from, from to. ¿Sabes? Puto para después se quedan los pasos de lluvia. Lo que significa esto es que si tienes una variable, vas a repetir el código. Tú puedes definir cuántas veces se va a repetir el código. Y para eso sirven los ciclos. O Ok, sea, por ejemplo, yo tengo un diagrama de flujo que conduce a un proceso y este proceso se va a repetir un determinado número de veces dependiendo de una variable X, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el proceso 2 tenemos un for, inicia un for, dependiendo del valor de X, el programa o el proceso 2 se va a repetir desde 1 hasta 100 veces, ¿no? Dependiendo de la variable. Otra ok, cosa es como el while. El while es una variable bueno, el while utiliza una variable que sirve como contador, ¿no? Inicia, ok, inicia un programa y termina, fin. Pero tienes una variable que conocemos como variable contadora. Esta variable contadora va a ir registrando cuántas veces se ha repetido el código, ¿no? Cuando se ejecuta por primera vez, la variable vale 1. Cuando el código se ejecuta por segunda vez, espérame, la variable vale 2, ¿no? Entonces, while, ya ves que en inglés while significa mientras. sí, En programación, while se utiliza como mientras la x, por ejemplo, while x sea menor que 100, eh, ejecuta el código, ¿no? Eh, ok, Do es hacer, ¿no? While. El while es mientras x vale 100, no, perdón, mientras x sea menor que 100, do significa reejecuta el código, ¿no? Cada vez que se ejecuta ok, el código, la variable va a aumentar en una unidad. Si se ejecutó 10 veces, al final x vale 10. Y la condición es que mientras x sea menor que 100, ejecuta el código. Cuando el código se ejecute 100 veces, va a terminar porque ya no se va a cumplir la condición y se continúa el proceso dependiendo del código o del flujo que tengamos. ok, Y do while es como primero ejecuta y al final evalúa la condición. Primero ejecuta el código y al final revisa la variable contadora o el contador, que en este caso es x. Y estos son los ciclos. Por, por ejemplo, en el programa que hicimos de programa que pide un número, en este programa le podemos preguntar al usuario antes de iniciar cuántas veces quiere repetir el programa. Y el usuario te puede decir, quiero que se repita 1000 veces, ¿no? Entonces el 1000
sería nuestra variable que vamos a usar. Por ejemplo, while. Cuando se ejecute por primera vez, el while va a ser 1, perdón, la variable va a ser 1, así hasta 1000 veces, porque ese es el número de veces que Ok. quiso el usuario que se repita, ¿no? Cuando llegue a 1000, la condición ya no se va a cumplir, entonces va a llegar al fin, porque llegamos a 1000 veces, ¿no? O sea, este programa con esta condición adicional se va a repetir 1000 veces, o se va a repetir una cantidad particular de veces según quiera el usuario. Y para eso sirven los Ok. ciclos. Los ciclos te sirven para repetir los programas dependiendo de cuántas veces quieres que se repitan. Y puede ser for, while y do while. Ok, ok. Y eso es lo que faltaba, creo. Sí, 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 sí. Sí, fíjate que el do while no lo había visto. sí, lo puedes Pero sí, revisar esto. Puedes buscar sí, en la también. programación. Yo Pero, usé, yo cuando estaba haciendo las prácticas de profesionales en el CUSEI, cuando ya para terminar, al final te hacen hacer prácticas. A mí me mandaron al Instituto de Astronomía y Meteorología de la universidad y allá tenían una base de datos de muchas mediciones hechas por un aparato que se llama radar Doppler. Y yo sí. tuve que escribir un programa para poder filtrar y clasificar todos los datos que tenían ese instrumento. Y yo Nice. tenía la base de datos y lo que hice eran mediciones de diferentes radares, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en varios puntos de la ciudad, en Tonalá, Zapopan y Guadalajara, tenían una antena, ¿no? Y esa antena medía la temperatura en un momento específico del día, ¿no? Y los datos que yo tenía estaban todos revueltos. Y yo escribí un código para poder determinar, separar los datos que fueron medidos en Tonalá y los que están divididos en Zapopan y en Guadalajara. Y al final yo pude clasificar los datos usando condicionales y todo esto lo usé para hacer ese programa. Para eso se Nice, usa, pues, nice, para nice. procesar base de datos o generar base de datos. ¿Sí? Y para eso se usan este tipo de cosas de la programación. Sí, sí. Está cool eso. Sí, no sé si tengas una pregunta o algo de esto. No, ¿Todo quedó todo claro? bien. Sí, 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 igual nomás pásame las páginas esas Sí, para verlas de nuevo, pero sí te está. voy a pasar las páginas y te voy a pasar el video. Vale, vale. Sí está Y lo muy más claro. importante es, yo creo que con esto ya tiene la esencia de la programación en realidad. Tenemos un inicio, un proceso y un resultado y un final. Y el proceso puede ser muy complejo dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, pero esta es la esencia de un código y una programación. Y el lenguaje de programación es como los idiomas que hablamos nosotros, español, inglés, chino. Podemos hablar diferentes idiomas, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un proceso que está escrito en diferentes idiomas, pero al final vamos a obtener el mismo resultado. Sí. Pero la esencia de la programación y la esencia de los datos y de procesar todo esto es este tipo, todo lo que te expliqué y creo que con eso es suficiente. Para mí te recomiendo que siempre que vayas a escribir un código, primero lo hagas en un diagrama de flujo. ¿Cómo Eh, así? Porque estos diagramas te ayudan a estructurar el código antes de que lo empieces a escribir. Porque Ujú. siempre que lo escribes, pues teniendo tantas variables y tantos códigos como el que ya has hecho, te puedes confundir, Sí, pero es mejor siempre tener una estructura lógica, sí, sí, sí. ¿sí? A ver. Y pues sí, creo que con esto terminamos. Vale, vale.